Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, amado amigo, hermano o familiar que me estás viendo, donde sea que me estés viendo. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo en el lugar donde te encuentres. Que hasta ahí llegue esa gracia, esa paz y esa misericordia de Cristo Jesús por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pedimos disculpas ya que en la mañana tuvimos inconvenientes para poder salir al aire, ¿verdad? Pero aquí estamos nuevamente para darle gloria y honra a nuestro Señor, ¿verdad? A través de lo que es este libro de Romanos, el cual estamos meditando en este día, ¿verdad? Y quiero meditar contigo en esta hermosa tarde en el libro de los Romanos. Seguimos en el capítulo 8. Vamos a estar hablando de 2 versículos nada más, acerca del versículo 26 y el versículo 27, ¿verdad? Pero vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, a poner en las manos de nuestro Señor Jesucristo con una oración, para que sea Él guiándonos, para que sea Él llevándonos, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi buen Dios, presentándonos, Padre, primeramente, mi Dios amado, como esos pecadores que hemos sido redimidos con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, venimos a pedirte, mi Dios bendito, que seas tú hablándonos y ministrándonos a través de tu palabra, mi Dios. Que seas tú trayendo una palabra rema, Padre, conforme a tu voluntad a cada uno de aquellos que puedan estar viendo este video, mi Dios, que lo vayan a ver luego. Que seas tú hablando a su corazón, que seas tú hablando a su vida, mi Dios. Padre bendito, no te pido que me quites, Padre bendito, sino que me des palabra para poder hablar tu palabra con denuedo, mi Dios, en esta hermosa tarde, y que seas tú edificándonos con tu Santo Espíritu moviéndose a través de esta plataforma social, mi Dios amado. Que seas tú trayendo una palabra de bendición a todo aquel que sea, Padre bendito, conectado y que se va a ver después, y que seas tú hablando a su corazón y a su vida, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Como te decía, quiero hablar acerca del capítulo 8 del cual estamos hablando, ¿verdad? Pero en la mañana no pudimos hacerlo por problemas con la red social, con la plataforma, pero ya estamos aquí nuevamente para dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo en este hermoso viernes. Romanos, seguimos en el capítulo 8, viendo las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de Cristo Jesús. Las bendiciones, los beneficios que tenemos nosotros, que obtenemos nosotros cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, son beneficios muy hermosos para cada uno de aquellos que le hemos creído. En el video anterior nosotros hablábamos y mirábamos acerca, ¿verdad?, de la gloria futura que ha de venir para cada uno de aquellos que nos mantenemos firmes esperando esa promesa de vida eterna que Dios la ha prometida para cada uno de aquellos que han confesado con su boca y creído en su corazón de que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por nuestra maldad, a quitarnos la condenación, a hacernos libres de la culpa, a llevar toda esa culpabilidad a la cruz del Calvario y morir por cada uno de nuestros pecados y darnos la vida eterna. O sea, cuando lo confesamos con nuestra boca y lo queremos en nuestro corazón, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Pero son beneficios muy, pero muy victoriosos lo que obtenemos a través de Cristo Jesús. Nosotros somos, ¿verdad? Obtenemos todo a través de Él, porque Él es el intermediario, Él es el Cordero que quitó el pecado del mundo, como decía Juan el Bautista, ¿verdad? Pero quiero hablarte acerca del versículo 26 y 27, y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice el 26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice el 27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Recuerda que estamos hablando acerca, siempre meditando en la Biblia de las Américas, ¿verdad? Por eso tal vez puedes escuchar unas palabras distintas a lo que estamos acostumbrados en la Reina Valera. Pero cuando el versículo 26 nos habla a nosotros de ese Espíritu que nos ayuda y que nos fortalece en nuestras debilidades, ¿verdad?, de las cuales cada uno de nosotros estamos conscientes que las tenemos.
Cada uno de nosotros sabemos que somos débiles en ciertas áreas de nuestra vida. Somos débiles en muchas, diría yo, muchas veces, ¿verdad? Porque somos débiles. Y eso tiene que ser algo que nos motiva a nosotros y que nos hace a nosotros seguir adelante y depender más de Dios. Cuando nosotros reconocemos la debilidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Y damos permiso, ¿cómo te puedo decir? Damos la autorización para que el Espíritu Santo obre en esa debilidad que tenemos nosotros y que ore conforme a la voluntad del Padre por nosotros. Es algo que tenemos que hacer nosotros y del cual nos tenemos que deleitar. Mira, no solamente te vino a quitar la culpabilidad Cristo Jesús, no solamente te vino a ser libre de la culpa, no solamente vino a traerte vida eterna, sino que también vino a darte una ayuda celestial, como lo mirábamos anteriormente, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Por eso quiero hablar en esta hermosa tarde acerca de que somos victoriosos en Cristo, también en la oración. Porque vamos a hablar de la oración, ¿verdad? Algo que no nos gusta a muchos creyentes, que muchos creyentes la tenemos como, podemos decir, la cenicienta, ¿verdad? Que la tenemos allá olvidada, que la tenemos allá y que solamente la ocupamos cuando queremos sacar un beneficio propio de Dios para nuestras vidas, cuando estamos atribulados, cuando estamos atormentados, cuando estamos pasando necesidades, cuando tenemos alguna angustia o cuando tenemos algún problema en lo secular, en nuestro trabajo, cuando estamos faltos de trabajo, cuando no tenemos dinero, cuando tenemos muchas cosas que vienen a nuestra vida en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y ahí hacemos uso de la oración, solamente ahí. Después, cuando estamos bien, que todo nos va bien, que tenemos buenos trabajos, que tenemos esto, que tenemos los otros, tenemos abundancia de dinero, tenemos abundancia de comida, tenemos abundancia en todo y estamos prosperados, se nos olvida la oración. Se nos olvida que tenemos que tener una vida de oración y súplica fervientemente en el Espíritu. Se nos olvida que dependemos de Dios y se nos olvida que las tentaciones las vamos a vencer a través de la oración, sometiéndonos a Dios. Lo dijo Jesucristo a sus discípulos, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? También muchos de los apóstoles hicieron hincapié en estar en oraciones, ¿verdad?, fervientes en el Espíritu, con toda oración y súplica, en el entendimiento por el Espíritu. O sea, de diversas maneras la oración es algo muy importante en la vida del creyente y tenemos que entender algo, que muchas veces nosotros oramos y no sabemos lo que estamos hablando, no sabemos cómo pedir, porque no sabemos pedir como conviene. ¿Por qué? Dice Santiago, ¿verdad? En el libro de Santiago 4, que nosotros pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos para nuestros propios beneficios, para nuestros propios deleites. Y por eso muchas veces no recibimos esa contestación de Dios, o no recibimos esa petición que tenemos delante de Dios, porque tal vez la estamos pidiendo de una manera que es para nuestros propios beneficios y que solo para nosotros, ¿verdad? Y muchas veces actuamos así en muchas determinadas áreas de nuestra vida, momentos de nuestra vida, actuamos de esa manera, ¿verdad? Pero vamos a ver nosotros una oración no contestada de parte de Dios a Pablo. Y es cuando Pablo, ¿verdad?, viene y le dice al Señor en 2 de Corintios 12, del 8 al 10, lo podemos ver nosotros, cuando Pablo, ¿verdad?, hace una oración al Señor, se dirige al Señor, ¿verdad?, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite de mí este aguijón, ¿verdad? Y un aguijón que le fue dado a él en la carne. Pero Dios, ¿cómo le contesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, posiblemente humanamente Pablo, ¿verdad?, estaba pasando una enfermedad. Muchos creen que fue una enfermedad, otras cosas porque fue un aguijón dado en la carne por las revelaciones que él tenía, ¿verdad?, de parte del Señor Jesucristo a su vida, ¿verdad? Y tenía muchas revelaciones. Él estaba hablando de la persona que tal vez fue en el cuerpo, no sabe, en el espíritu, que fue levantado al tercer cielo, dice, y miró cosas inefables. Está hablando de eso Pablo en 2 de Corintios 12, ¿verdad? Desde el 7 podemos verlo nosotros ahí, todo lo que él está hablando acerca de esas revelaciones, pero que a causa de esas revelaciones le había sido dado un aguijón en la carne, para que no se enalteciere, para que no se llenara de orgullo. Y vemos la contestación de Dios cuando le dice, bástate mi gracia. O sea, le está contestándote, basta que yo di mi hijo para que te salvara. Bástate que yo te quité la condenación. Bástate que yo te he limpiado. Bástate
que ya no eres culpable del pecado. Bástate que mi Hijo llevó todas tus maldades en la cruz. Bástate de que toda la sangre de mi Hijo fue derramada en la cruz del Calvario. O sea, le está diciendo que eso es más superior que cualquier sufrimiento que pudiera haber estado pasando Pablo en ese momento. Tener un aguijón en la carne posiblemente a él le impedía, tener un ministerio más fluido, o le impedía de llevarse de un lado al otro, ¿verdad? Pero eso tiene que ser algo para que se glorificara el poder de Dios en Pablo. Por eso Pablo, ¿verdad? Mira lo que dice Pablo, ¿verdad? Y muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. O sea, después de haber recibido un no a la petición que él levantó al Señor, él entendió de que la gracia de Dios es más importante que cualquier problema, es más importante que cualquier situación que pudiera haber estado pasando. Porque mira lo que termina diciendo él: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Entendió por qué Dios le había dicho que no a la petición que él había levantado. ¿Y por qué te hablo de esto si estamos hablando de la oración y de que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, intercede por todos los santos, como leíamos en el 27, y que nosotros no sabemos pedir como conviene, ¿verdad? Pero que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades, ¿verdad? Y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nos presentamos ante Dios de esta manera, como se presentó Pablo, pidiendo un propósito para nuestra vida, pidiendo un beneficio a Dios para nosotros ser beneficiados. Siempre buscamos a Dios cuando tenemos afrenta, siempre buscamos a Dios cuando estamos siendo vituperados, siempre buscamos a Dios cuando tenemos problemas financieros, siempre buscamos a Dios cuando tenemos enfermedad, siempre buscamos a Dios cuando estamos angustiados, cuando algo nos preocupa. Ahí estamos constantemente en oración buscando a Dios. Solamente por eso lo buscamos muchas veces, ¿verdad? Entonces, cuando nos presentamos así, tenemos que nosotros recordar algo: que tenemos al Espíritu que escudriña lo más profundo de Dios, al mismo Espíritu que escudriña la mente de Dios, y que ese Espíritu fue dado para nosotros y está dentro de nosotros, y ese Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a pedir como conviene delante de Dios. Y muchas veces se nos olvida que tenemos ese Espíritu Santo y simplemente nos queremos presentar ante Dios con una oración que muchas veces son palabras falsas, que muchas veces son palabras que las tiramos al aire y no tienen ningún tipo de validez, ningún tipo de contestación delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos de mal manera, porque no dejamos que el Espíritu que Dios nos dejó para que nos ayudara, nos ayude a hacer la voluntad de Dios y a pedir conforme a la voluntad de Dios. Vemos nosotros aquí esta petición, ¿verdad?, dirigida al Señor Jesús por parte de Pablo, la cual fue contestada en no, prácticamente de parte de Dios, ¿verdad? Muchas veces tal vez Dios está diciéndote a ti también, que me estás viendo, muchas veces has levantado oraciones ante Dios, que muchas veces no te das cuenta que solo estás pidiendo para un beneficio personal, que solo estás pidiendo para algo para ti nada más, y solo así te presentas ante Dios, solo pidiendo para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, que dame a mí, que dame a mí, que dame a mí, que dame a mí, y parecemos como el rastrillo, bueno, rastrillo no, sino que el asadón solo jala para adentro y para adentro y para adentro sin que se le escape nada, y se nos olvida, ¿verdad?, que es más bendición en el dar que en el recibir. ¿En qué aspecto? En que cuando nosotros oramos por otras personas, cuando nosotros clamamos a Dios por otras personas, Dios está viendo automáticamente nuestro corazón desinteresado y nuestra petición desinteresada para nosotros, y que nos preocupamos más por el prójimo, que nos preocupamos más por nuestras amistades, que nos preocupamos más por nuestros hermanos, que nos preocupamos más por aquellos que están peleando una batalla dura en su caminar diario con Dios. Eso es una oración que a Dios le agrada, que es guiada por parte del Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante. 3 tipos de oraciones en las cuales también está envuelto el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no sabemos orar como conviene. Muchas veces solamente buscamos para ayudas monetarias a Dios,
solamente buscamos para sanidades físicas a Dios, solamente venimos y nos presentamos ante Dios sin sinceridad, nos presentamos ante Dios con un corazón arrogante, nos presentamos ante Dios como nosotros creemos que es bueno presentarse ante Dios. Pero mira, Dios va a cumplir todos sus propósitos en tu vida, ¿verdad? Aún sin quitar la enfermedad, aún sin quitar el problema, aún sin quitar la angustia, aún sin quitar las privaciones que puedas tener, aún sin quitar, ¿verdad?, aquella enfermedad física, aquel problema financiero, Dios va a cumplir el propósito por el cual te ha llamado de las tinieblas a la luz. Lo hizo en Pablo. Pablo estaba pasando por problemas físicos en aquel momento en el cual le clamó a Dios para que le quitara ese aguijón, pero no se lo quitó. Pero sí le demostró que la promesa que él le dijo, que el poder de Dios se manifestaría en Pablo aún en sus debilidades, ¿verdad? Entonces ahí vemos nosotros que Dios cumplió el propósito por el cual llamó a Pablo, aún sin quitarle ese aguijón de la carne, aún sin quitarle los vituperios que como apóstol él sufrió, aún sin quitarle las persecuciones, aún, ¿verdad?, sin quitarle que tal vez a él lo trataban como lo peor, ¿verdad?, y no le creían lo que estaba hablando, aún por todos esos vituperios, problemas y afrentas que sufrió Pablo, sin quitárselos, el propósito de Dios se cumplió en la vida de él. Y es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Aunque pasemos por circunstancias difíciles, el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, porque Él lo ha prometido y Él es fiel y justo. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dice, lo va a cumplir. Si Él lo ha dicho en su palabra, va a pasar. Cielo y tierra pasarán, dice la Biblia, pero mis palabras no pasarán. Tienen que cumplirse cada una de las palabras que están escritas en este libro santo. Y eso es algo que nos llena a nosotros de motivación, de alegría, saber que tenemos los beneficios porque estamos en los pies de Cristo Jesús. Y es algo que quiero compartir con aquel que no conoce a Cristo Jesús, ¿verdad? Que vengas a Cristo Jesús y que seas partícipe de esos beneficios, de esas bendiciones que Dios tiene preparados para cada uno de aquellos que le aman y que los ha tenido preparados desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Recordemos que Dios lo que quería era cosas buenas para nosotros. Lo vimos en Adán y Eva al principio, en el Génesis, ¿verdad? Y vemos que por la consecuencia de la maldad, del pecado que entró por Adán, en todo fuimos constituidos pecadores. Pero de un principio Dios tenía planes perfectos para cada uno de nosotros. Dios tenía planes, ¿verdad?, donde habitaba en la presencia de Dios, donde hablábamos con Dios, de pudiéramos haber estado hablando con Dios muchas veces, ¿verdad?, y preguntarle como lo hacía Adán. En el libro de Génesis lo podemos ver nosotros, ¿verdad? Pero que por la maldad fuimos destituidos todos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y todos destituidos de la gloria de Dios estábamos peleados con Dios. Mira, amado amigo que me estás viendo o me estás escuchando, donde sea que te encuentres o que veas este video en otro día. Si no estás en paz con Dios, Dios no escucha esa oración que tú muchas veces dices que lo haces. Yo lo hacía cuando no tenía a Cristo Jesús. Cuando yo no tenía a Cristo Jesús en mi corazón, yo decía que yo le oraba a Dios y andaba viviendo una vida en desobediencia. Decía que Dios me escuchaba y yo estaba haciéndole infiel a mi esposa. Decía que Dios me escuchaba y era un mal hijo con mis padres. Decía que Dios me escuchaba y andaba emborrachándome y andaba metiéndome droga. Y decía que Dios me escuchaba. Eso es incorrecto. Dios no escucha a aquellas personas que están separadas de Él. Por eso Él tuvo que enviar a su Hijo para sacarnos de la condenación y volver a reconciliarnos juntamente con Él a través de Cristo Jesús. Es por eso la importancia de que conozcas a Cristo Jesús. Es por eso la importancia de que se predique de ese Cristo que vino a quitar toda condenación, toda culpa de nosotros para llevársela a Él, ¿verdad? Y darnos la libertad y darnos la vida eterna y hacernos partícipes de todas las riquezas en gloria que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, de esa gloria futura de la cual estuvimos hablando anteriormente. O sea, el apóstol Pablo, en esa petición que él tiene delante del Señor, ¿verdad? Por ese aguijón, él pudo ver después de la contestación de Dios, cuando le dijo que no, que le bastara su gracia, él pudo otra vez volver a ver a Cristo Jesús
en su caminar. ¿Por qué te digo así? En el ámbito espiritual te lo puedo decir así. Porque primeramente se presentó pidiendo una petición por su necesidad propia. Pero le hizo saber Dios a través de la contestación de que la necesidad propia que pueda estar pasando no es más importante que la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El problema que puedas estar enfrentando, amigo que me estás viendo, no es más importante que esa muerte en la cruz del Calvario. Cualquier situación que puedas estar enfrentando no es más importante que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Tenemos que venir al pie de Cristo Jesús, ¿verdad? Para ser reconciliados con Dios, para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios y que Él obre conforme a su voluntad, no como nosotros queremos. Vemos nosotros que Pablo quería que la voluntad de Él fuera que fuera sanado y que fuera quitado ese aguijón de su carne, pero Dios le dijo no. Dios le dijo que no, ¿verdad? Porque muchas veces pedimos como nosotros no sabemos pedir, sino que pedimos para nuestros propios deleites, pedimos para nuestra propia beneficio, para nuestro propio propósito, ¿verdad? Y nosotros podemos ver a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad? Muchos que también les contestaron las peticiones que tenían delante de Dios y Dios se las contestaba de una manera negativa, decía que no, ¿verdad? Y ese espíritu que mora en nosotros nos ayuda en ese momento. Mira, es bueno venir y presentarse ante Dios y no saber qué decirle. ¿Por qué? Porque ahí estás tú dejando que el Espíritu Santo hable por ti. ¿En qué manera? Porque muchas veces nosotros hasta la regamos cuando pedimos ante Dios y después cuando estamos meditando en nuestras casas decimos, oh, pero yo oré de esta manera y no es algo que tengo que pedirle a Dios. Porque yo miro que aquel hermano tal vez tiene mayor necesidad que yo. Y yo solamente oré por mí y miré que mi hermano estaba en angustia, estaba en muchas cosas, está siendo perseguido por predicar la palabra de Dios. Y ni siquiera le clamé a Dios un minuto por la vida de él. Ni siquiera clamé a Dios por la vida de mis familiares que están perdidos. Ni siquiera clamé a Dios para que Dios proveera a aquel que no tiene trabajo. Ni siquiera clamé a Dios para que Dios abriera puertas de bendición, para que se predique la palabra de Dios en otros lugares. O sea, vemos nosotros cómo el mismo espíritu que está dentro de nosotros nos enseña, nos redarguye. Muchas veces es bueno presentarse ante Dios y quedarse quietos, quedarse callados y escuchar ese Espíritu Santo que está en nosotros y que nos va a ayudar a clamar conforme a la voluntad de Dios. Mira, hay varios requisitos, podemos decirlo así nosotros, cuando nos presentamos ante Dios en una oración. Hay varios requisitos que tenemos que cumplir nosotros y que no podemos obviarlos nosotros, ¿verdad? Y tal vez muchas veces se nos olvida, tal vez muchas veces solamente pedimos por lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero ahí está ese Espíritu Santo que está en nosotros. Ese mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Que escudriña las mentes, como te decía, si lo puedes ver en primera de Corintios 2, del 10 al 11, cuando dice, el que conoce las profundidades de Dios y más aún los pensamientos de Dios, y por eso Él intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. O sea, si conoce las profundidades de Dios, el Espíritu Santo, si conoce los pensamientos de Dios y también conoce los nuestros, entonces Él intercede por nosotros como realmente conviene a Dios. Él está haciendo esa obra maravillosa dentro de nosotros. Él está peleando esa obra maravillosa dentro de nosotros contra nuestro orgullo, contra nuestra vanagloria, contra nuestra altivez. Porque siempre que venimos a los pies del Señor ya nos creemos los que nos merecemos el cielo. Ya nos creemos que por nosotros lo que hacemos ahora en una iglesia o en una congregación tenemos ganado un lugar en el cielo. Ya nos creemos esas personas. Porque somos seres humanos que con poquito se nos sube el orgullo, que con poquito se nos sube la altivez y no nos damos cuenta. Pero para eso está el Espíritu Santo en nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Y tenemos que dejar que Él obre a través de la oración. Por eso te decía, somos victoriosos en Cristo Jesús, también en la oración. En la oración somos más que victoriosos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no oramos solos. No oramos, ¿verdad? Mira, Dios no dio a su Hijo para salvarte y te dejó solo, a que tú siguieras caminando. No, te dio esa parte celestial de Él dentro de ti para que Él te ayude.
sea, esta obra es de Dios. Y esta obra Dios nos está ayudando, nos está capacitando por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso te decía, hay varios requisitos que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando nos presentamos ante Dios a orar. Hay varios requisitos. Y de esos requisitos quiero hablarte ahorita en un momento, ¿verdad? Vamos a hablar de esos requisitos. Vamos a hablar de 3 requisitos que tenemos que tener en cuenta nosotros como cristianos cuando nos presentamos ante Dios a orar, a presentar nuestras peticiones. Y el primer requisito es que tenemos que ser con un corazón sincero. ¿Cuánta falta de sinceridad nos hace falta a nosotros? ¿O cuánta sinceridad nos falta a nosotros cuando nos presentamos ante Dios? Muchas veces nos presentamos ante Dios hablando palabras falsas, hablando, ¿verdad?, palabras frases vacías o oraciones repetitivas. Muchas veces nos presentamos así ante Dios, sin sinceridad. Nos presentamos simplemente con una doble cara. Nos presentamos simplemente ante Dios a presentar lo que nosotros queremos y queremos imponer que Él cumpla lo que nosotros queremos, nuestros propios caprichos, nuestras propias cosas como nosotros las queremos y queremos que Él las cumpla así a cabalidad. Y hasta le ordenamos a Dios que tiene que hacerlas y le recordamos la palabra que Él ha dicho que nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos en el nombre de Jesús. Y creemos que Dios está obligado a darnos estas cosas. Cuando nos presentamos ante Él con una insinceridad profunda delante de Dios. Recuerda que tú y yo no conocemos nuestro corazón. ¿Quién conoce el corazón? Solo Dios lo conoce. La palabra de Dios nos enseña a nosotros. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios lo conoce. Solamente Él escudriña nuestro corazón. Solamente Él escudriña nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que escudriña todo eso? Porque mora el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios está observando todo lo que nosotros hacemos, está viendo las intenciones que tenemos nosotros en nuestro corazón cuando nos presentamos ante Dios, cuando vamos a la iglesia, cuando ayudamos a alguien, cuando hacemos algo que supuestamente es para Dios. Él está viendo la intención con la cual la estamos haciendo. Y eso es tener falta de sinceridad ante Dios. Eso significa tener falta de sinceridad ante Dios, ¿verdad? Muchas veces creemos que con estar repitiendo una oración constantemente ya somos escuchados y que ya tenemos ganado el cielo. ¿Qué le dijo Jesucristo a sus discípulos? Y no seáis como los gentiles que creen que por sus vanas repeticiones serán escuchados. ¿Por qué? Porque no pedimos como conviene, porque no pedimos como tiene que ser. Simplemente soltamos frases vacías, simplemente soltamos palabras necias delante de Dios que muchas veces son burla para Dios. Porque no tenemos sinceridad en nuestro corazón. No somos leales ni con el compañero, ni con el amigo en nuestro trabajo, ni con nuestros propios familiares, ni con nuestros hermanos, ni con los pastores que te están pastoreando donde sea que te encuentres. No somos leales. Y no solamente esto es para cristianos, también la persona que no tiene a Cristo Jesús es muy desleal también. Y tiene que venir a Cristo Jesús para que el Espíritu Santo te ayude a ser sincero delante de Dios, a ser sincero delante de tus hermanos, a ser sincero delante de tus padres, a ser sincero delante de tus amistades, a ser sincero con todo mundo. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos muchas veces. Que creemos que nos engañamos a nosotros cuando realmente las cosas que estamos haciendo están vanas, están vacías. Son frases que las soltamos al aire y que quedan ahí simplemente en el aire. Y por eso no recibimos, como dijo Santiago. Porque pedimos para nuestros propios deleites. Pedimos solamente para nuestro beneficio propio. No pedimos como conviene. ¿Por qué? Porque no dejamos que el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayude y nos capacite a orarle a Dios conforme a la voluntad de Dios, sacando la insinceridad que muchas veces está en nuestros corazones. Ese es un requisito que tenemos que tener nosotros, presentarnos ante Dios sinceramente. Cuando tú vayas a orar, reconoce quién eres tú, ¿verdad? Preséntate ante Dios sabiendo que fuiste desleal con alguna persona, presentándole a Dios esa deslealtad, presentándole a Dios que muchas veces fuiste doble cara, presentándote ante Dios que lo que estás hablando simplemente no sabes por qué lo estás hablando y que querés que Él te ayude y que Él te enseñe por medio del Santo Espíritu.
que muchas veces te presentas ante Dios y no pides ni perdón porque has hablado mal en contra de otra persona. Te presentas ante Dios y no vienes y te disculpas con aquel a que ofendiste, con aquel al que hablaste mal en contra de él, con aquel contra el que te levantaste, con aquel porque no le perdonás porque te hizo esto. Eso no es ser sincero delante de Dios. Y así nos presentamos muchas veces en oraciones nosotros. ¿Por qué? Tenemos que dejar que el Espíritu que mora en nosotros nos ayude. Él es nuestro ayudador. Y Él pide a Dios, clama a Dios, suplica a Dios, ruega a Dios conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que estar alineados nosotros a como Dios quiere que nos presentemos ante Él. Mira, el primer requisito, como te decía, es la falta de sinceridad en nuestro corazón. Ese es un requisito importante. Y también el segundo requisito que tenemos que tener nosotros en nuestra oración cuando nos presentamos ante Dios, y es la reverencia. La reverencia es igual a un temor respetuoso. Nos presentamos ante Dios sin presentarle ningún tipo de temor respetuoso, ningún tipo de reverencia, ningún tipo de respeto. Simplemente nos presentamos ante Dios como quien está hablando con algún familiar. Muchas veces nos presentamos ante Dios, ¿verdad? Incluso hasta peleando. Nos presentamos ante Dios y venimos y decimos que acabo de discutir con Dios porque no me dio esto. O sea, nos presentamos ante Dios nosotros de esa manera, como que nos estamos presentando a algún novio, a algún papá aquí terrenal, o a algún hermano aquí terrenal, o a algún amigo aquí terrenal. Así nos presentamos ante Dios. No tenemos reverencia en lo mínimo muchas veces. Muchas veces, mira, cuando te voy a poner un ejemplo claro, lo que es las cortes de justicia, donde se desarrollan los juicios, ahí hay un juez, hay una autoridad, y muchas veces cuando estamos ahí, tenemos una reverencia que si el juez se levanta, yo tengo que levantarme. Si el juez se sienta, yo tengo que sentarme. Si el juez dice que hable, hablo. Si el juez dice que me calle, me callo, porque si no me sacan. Y ahí tenemos una reverencia, pero total nosotros hacia alguien terrenal y ante Dios. En la casa de Dios nos presentamos en oración irreverentes. En la casa de Dios andamos para arriba y para abajo y no nos postramos a orar. ¿Recuerdas el pasaje bíblico cuando Jesucristo entró al templo? Cuando Jesucristo entró al templo iba a orar y vio en lo que habían convertido el templo de Dios. Vio que habían hecho del templo de Dios una cueva de ladrones, les dijo. Porque miró que estaban vendiendo, que estaban haciendo negocio, que estaban haciendo esto y lo otro. Y no había reverencia en el tiempo de oración. No había reverencia, ¿verdad?, dentro de la casa de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo vino, sacó todo, lo botó todo, le dejó libre los animales y les dijo: mi casa, casa de oración es. Nosotros tenemos como la cenicienta, como te decía al principio, la oración. No somos reverentes en la oración. No somos reverentes al saber que con quien estamos hablando es con el creador de todo el universo. No tenemos reverencia cuando nos presentamos ante Él. No tenemos reverencia. No enseñamos la reverencia a nuestros hijos, que cuando se está orando una persona tiene que respetar y dejar de hacer ruido, dejar de estarse moviendo, sino que tiene que estar con la reverencia total que Dios merece. Muchas veces somos irreverentes. Tenemos irreverencia física y también dentro de nuestro corazón. Una irreverencia que tal vez estamos ahí tirados o postrados, ¿verdad?, como tú quieras llamarle, y estamos pensando en muchas cosas menos en hablar con Dios. Estamos pensando en otras cosas, en lo que vamos a hacer cuando me levante de ahí, en lo que voy a hacer aquí, en lo que voy a hacer allá, pero nunca tenemos la reverencia en nuestro corazón de comunicarnos con Dios para que Él nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, para que Él nos guíe a nosotros. No somos reverentes en lo absoluto muchas veces. Tenemos más reverencia a las personas terrenalmente que están aquí con nosotros que a Dios cuando nos presentamos a orar. Son requisitos que Dios ha dejado establecidos en su palabra para que nosotros nos presentemos ante Él siendo sinceros y teniendo reverencia. Muchos requisitos te puedo sacar en la oración cuando nos presentamos ante Dios. Y esos requisitos el Espíritu Santo nos lo hace ver a nosotros.
Es conforme a la voluntad de Dios que nos presentamos ante Él. ¿Recuerdas que antes tenía que haber un sacerdote para que pudiera el pueblo llevar, ¿verdad?, todas las peticiones ante Dios? Y también para pedir perdón por los pecados tenía que haber un sacerdote, y el sacerdote entraba, ¿verdad?, al lugar santísimo a hablar con Dios y a pedirle a Dios por las peticiones y también por los pecados del pueblo. Y que si ese sacerdote no estaba bien delante de los ojos de Dios, caía muerto y tenían que sacarlo con un lazo, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Sabes que está en la Biblia, sabes que fue parte del Antiguo Testamento y que así era antes, con los sacerdotes de antes. Cristo Jesús rompió el velo. Cristo Jesús nos dio entrada, acceso libre al Padre, ¿verdad? Y tenemos acceso al trono de la gracia, al cual es Cristo Jesús. Pero la santidad no se perdió. La santidad y la reverencia no se perdió, porque Dios sigue siendo el mismo. Lo vemos nosotros, que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y lo repetimos muchas veces. Pero se nos olvida que también es el mismo que necesita la reverencia, que también es el mismo que necesita santidad, que también es el mismo que nos pide a nosotros y nos ha dejado establecidos parámetros que tenemos que cumplirlos. No solamente en las bendiciones y en las cosas que Dios ha dejado establecidas para nosotros. También cómo me presento yo ante Dios. Con qué reverencia me presento ante Dios. Que estoy cumpliendo con este requisito que Dios pide de mí, que sea reverente en la casa de Él. Que sea reverente cuando yo me postre a orar con Él, sabiendo quién es Dios. O sea, tengo que tener estos requisitos en mi vida. A un rey o a un presidente hasta le tiramos alfombras rojas y hacemos aquella algarabía cuando pasa, y cuando él dice que va a hablar, todo el mundo se calla. Cuando él dice que se va, todo el mundo lo despide como lo que es un presidente o un rey. Y nosotros, ¿cuánto lo hacemos así en nuestra vida diaria con Dios? Sabiendo la reverencia que Él merece por ser el Dios creador de todo lo que vemos, el Dios que nos libró de condenación, el Dios que dio a su Hijo, el Dios que no escatimó a su propio Hijo para que muriera por ti y por mí. ¿Con qué reverencia nosotros nos hablamos? Por eso te decía que muchas veces yo oraba a Dios y era una persona simplemente irreverente, simplemente una persona que andaba haciendo lo malo. ¿Y por qué? Porque no conocía a Dios, no conocía la palabra de Dios, no tenía el Espíritu Santo para que me ayudara a entender estas cosas. Y es lo que te quiero decir, animar a mi amigo, que vengas a los pies de Cristo, para que puedas entender que necesitamos ser personas reconciliadas con Dios para poderle orar a Él conforme a la voluntad de Él por medio del Espíritu Santo y poder ser escuchados por Dios. Tenemos que entender nosotros la reverencia, el respeto, la veneración o el amor que tenemos que tener nosotros por Dios cuando nos presentamos nosotros ante Él. Y el tercer requisito del cual quiero hablarte se desprende de estos dos que te acabo de decir, de la sinceridad y de la reverencia, ¿verdad? El tercer requisito es acercarnos a Dios con humildad. Y la humildad es algo que se nos olvida a nosotros quiénes somos nosotros. Se nos olvida a nosotros quiénes somos nosotros y qué somos nosotros delante de Dios. Se nos olvida quién es Dios y quiénes somos nosotros. Somos hijos adoptivos. Tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Y como hijos adoptivos, también nosotros tenemos los beneficios que tienen las personas, ¿verdad? Que las cuales la Biblia habla que eran el pueblo escogido por Dios, los judíos y todo eso. Pero somos hijos adoptivos de Dios y los cuales gozamos también de esa presencia del Espíritu Santo, los cuales también gozaremos de esa gloria futura, los cuales gozaremos de todo eso que Cristo Jesús está preparándonos a nosotros allá en las bodas del Cordero, ¿verdad? Pero la humildad que nosotros tenemos que tener, se nos olvida de que nosotros somos criaturas pecaminosas, ¿verdad? Que se nos olvida que nosotros, por causa nuestra, fue hecho maldición Jesús. Se nos olvida todas esas cosas a nosotros y se nos olvida. ¿Por qué? Porque nos llenamos de arrogancia, nos llenamos de altivez, llenamos nuestro corazón de que creemos que nosotros ahora somos demasiado limpios y que nos merecemos el cielo. Mira, lo que tú y yo nos merecíamos, amado amigo o hermano que me estás viendo, familiar, es el infierno. Pero la gracia divina de Dios nos quitó esa condenación y nos da ahora la vida eterna.
O sea, no tenemos que dejar de olvidar que nosotros lo único que tenemos ganado, ¿verdad? Por ser pecadores, es el infierno. Pero que Dios en su bondad infinita, en su amor infinito, nos da esa gracia divina que es la salvación, ¿verdad? Por gracia sois salvos, y esto es un don de Dios, no de vosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que ver nosotros que Él, por su gracia, por su misericordia, por su amor, es que nos dio la salvación, cuando lo que nosotros merecíamos era realmente estar en el infierno. Tenemos que entenderlo eso, y eso nos hace a nosotros permanecer humildes ante Dios, y no nos exaltamos a nosotros mismos, no nos vanagloriamos a nosotros mismos, sino que damos gloria a Dios y damos exaltación al que merece, que es Cristo Jesús. Y lo hacemos cuando nos presentamos ante Dios con un corazón humilde, ¿verdad? Él nos invita a nosotros a presentarnos con valentía, sí, ¿verdad? Pero nunca con arrogancia delante de Él. Nunca tenemos que presentarnos ante Dios con arrogancia, con vanagloria, con orgullo. Recuerda que el diablo fue destronado de los cielos por el orgulloso. El orgullo hizo que el diablo fuera destronado del cielo y fuera enviado hasta aquí. El orgullo, ¿por qué? Porque creía ser como Dios ya. Ya él quería ser como Dios, ya quería él mandar como Dios, se creía Dios. Muchas veces así actuamos nosotros cuando nos presentamos en oración. Cuando nos presentamos ante Dios en oración, nos creemos que también ya tenemos eso ganado, nos creemos que ya nosotros somos los superpoderosos, nos creemos que tenemos esos poderes místicos en nosotros y que andamos haciendo cosas por ahí cuando toda la gloria y la honra es para Dios. Eso es tener falta de humildad en nuestro corazón. No respetar la voluntad de Dios. Cuando nosotros andamos, ¿verdad? Y oramos a Dios y pedimos y hasta declaramos y profetizamos y decimos que sos salvo y que sos salvo y que ahora relevántate y que sos salvo. Y se nos olvida decir, orarle como conviene a Dios, pedirle como conviene a Dios y decirle, Padre, oro por la persona que está aquí, Señor bendito. Si es tu voluntad sanarlo, hazlo, mi Dios. Si es tu voluntad, Padre bendito, que permanezca así como está o con la angustia que está, Señor bendito. Si es tu voluntad quitársela, hazlo, pero que se haga conforme a tu voluntad. Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar como convenía, porque ellos mismos dijeron, ¿y cómo sabemos? No sabemos orar, enséñanos a orar. Y Jesucristo les da una oración, ¿verdad? La cual se desenvuelven muchas bendiciones ahí cuando nosotros oramos y que tenemos que aprender mucho de esa oración. Eso es saber pedir como conviene. Eso es el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros que nos está enseñando a orar como conviene, no como nosotros queramos, ¿verdad? Tenemos que saber respetar la voluntad de Dios, porque nosotros no sabemos cómo se encuentra la persona en el ámbito espiritual, cómo se encuentra la persona en su corazón cuando nosotros venimos y empezamos a declarar y empezamos a decir que eres libre y que sos sano y que sos sano y que sos sano, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos por emoción, muchas veces lo hacemos porque queremos que nos miren, ¿verdad? Pero realmente nosotros no sabemos cómo se encuentra la persona delante de Dios. Tal vez Dios lo quiere tener así como tenía el apóstol Pablo con esa aguijón en su carne. ¿Para qué? Para que no se enalteciera. Tal vez Dios quiere tener a una persona enferma, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa persona no se enaltezca por el poder de Dios que va a ser derramado en él para usarlo Dios para una obra. Nosotros no sabemos si por la voluntad de Dios una persona está pasando angustias. ¿Para qué? Porque esa angustia hace que esa persona busque a Dios y que se mantenga a los pies de Dios. No sabemos si Dios los tiene así o si Dios quiere que permanezcan así para que no se aparten de Él. Tenemos que aprender nosotros a respetar la voluntad de Dios. Muchas veces no lo hacemos y tal vez por nuestra humanidad queremos que todas las personas estén bien, estén libres de enfermedades, estén libres de angustia, no tengan problemas financieros, no tengan esto, pero tal vez es Dios, ¿verdad?, quien está haciendo eso en esa vida de esa persona. ¿Para qué? Para que lo busque más, para que dependa más de Dios, para que se humille más ante Dios, para que se quite toda arrogancia, para que se quite toda altivez, para que todo orgullo que pueda tener en su corazón sea derribado y que aprenda a ser humilde delante de Dios. O sea, tenemos que entender nosotros que, mira, que la sabiduría y la benevolencia de Dios es más grande que todo pensamiento humano. La sabiduría de Dios es altísima y nosotros tenemos que aprender a valorarla como Dios la dejó establecida. Cuando nosotros nos presentemos ante Dios, tenemos que presentarnos con sinceridad,
con reverencia, ¿verdad? Y también con humildad, sin olvidar quiénes somos nosotros y qué somos nosotros delante de Dios. Dios respeta la sangre de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Dios respeta la sangre de Cristo, esa sangre derramada en cada uno de nosotros. Dios mira esa sangre en nosotros, la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios respeta en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender que aunque las peticiones que tengamos delante de Dios, Dios nos diga que no, es porque algo bueno quiere hacer Él con nosotros. Es porque Él nos quiere librarnos de otras cosas mayores, ¿verdad? Que nos pueden sobrevenir a nosotros y que mejor estemos así, porque Él no quiere que nos apartemos, Él no quiere que vayamos a terminar peor, Él no quiere que vamos a terminar de otra forma. Entonces tenemos que aprender a respetar cuando Dios dice que no. Cuando Dios dice que no. Cuando Dios también dice no, así te quiero tener, como le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces vemos nosotros ejemplos como el de Pablo, ¿verdad? También vemos nosotros en Mateo 20, 21 y 22, la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando viene esa mujer, ¿verdad? Y le dice al Señor Jesucristo, Señor bendito, le dice, va parafraseando, que si le pudiera conceder esa petición de que en el trono, en el cielo, se sentara un hijo de ella a la izquierda y otro hijo de ella a la derecha, que los dos hijos de ella se sentaran a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Y Jesucristo le responde, no sabéis lo que pedís, ¿verdad? Porque realmente nosotros tenemos participación por medio de Cristo Jesús cuando bebemos la copa, ¿verdad? Y eso es lo que dice Mateo 20, 21 y 22, ¿verdad? Ciertamente participamos junto con Cristo en muchas cosas. Somos coherederos juntamente con Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a participar de esas riquezas en gloria que están preparadas para aquellos que le aman a Dios y que creen en Cristo Jesús. Claro que sí, pero también el beber de esa copa significa que somos también participantes de los sufrimientos, somos participantes de las cosas que no nos agradan a nosotros, pero que son buenas para Dios. Somos participantes de muchos vituperios, somos participantes de tanto golpe que recibió nuestro Señor Jesucristo, de cada padecimiento que Él sufrió por nosotros. Beber de esa copa significa eso también, de participar de tanto los juicios, ¿verdad? O los castigos que recibió Jesucristo, como también de las cosas buenas que Él recibió y que están también para nosotros, porque somos coherederos juntamente con Cristo Jesús nosotros, ¿verdad? Eso significa también de beber de la copa, ¿verdad? Pero vemos la petición de esta mujer y Jesucristo le contesta, no sabes pedir como conviene, mujer, porque esas son cosas que solamente le corresponden al Padre y Él las respeta. Hay cosas que solamente le corresponden a Dios y nosotros, aunque nos creamos que tenemos un poder sobrenatural, tenemos que respetar que hay cosas que Dios ya las ha determinado y que Dios las va a hacer como Él tiene que hacerlas, porque la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, la benevolencia de Dios es más grande, que todo lo que nosotros juntos podamos pensar, y que va a obrar conforme a la voluntad de Él, y que Él va a tomar las decisiones como Él tiene que tomarlas, no como nosotros tenemos que tomarlas. Hemos visto a lo largo de muchos lugares en el mundo, ¿verdad? Como personas se han, yo creo que hasta desmayado por tanto clamar y clamar por sanidad por otras personas, y declarando sanidad, profetizando sanidad, desatando sanidad, ¿verdad? Y a la final la persona fallece, porque la voluntad de Dios no era tal vez quitarle la enfermedad física, pero sí sanarle su alma y llevárselo con Él. O sea, tenemos que aprender nosotros a respetar la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, le dijo Jesucristo a los discípulos cuando Él oraba, ¿verdad? Vemos nosotros ese tipo de peticiones que muchas veces son no contestadas por Dios, porque van buscando solo un beneficio propio, solo un beneficio para nosotros, solo un beneficio para mí. Solamente para mí, para yo recibir, para yo hacer esto, para yo crecer en esto, para yo obtener esta riqueza, para yo ser bendecido en lo material. Pero muchas veces se nos olvida a nosotros que hay algo dentro de nosotros que lo cual está pidiéndole al Padre conforme a la voluntad de Dios, y que por eso muchas veces no recibimos lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios, porque no lo pedimos como conviene, lo pedimos simplemente para gastar en nuestros deleites. Pero también vemos, ¿verdad?, esa parte en la cual no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo nos enseña a pedir como conviene,
Y entonces viene, ¿verdad? Viene lo que es el momento en el cual aprendemos. Vimos nosotros en Pablo, ¿verdad? Cuando Dios le contesta que no, pero de ahí viene el momento en el que aprende y dice, entonces gustosamente me voy a gloriar, en las dificultades, en los insultos, en las afrentas, en las privaciones, en todo. ¿Por qué? Porque ahí le enseñó Dios a través del Espíritu Santo que nada es más grande que la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, de ahí él viene y ora de otra manera. Nosotros vemos en Efesios 6:18, dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, vemos nosotros que este tipo de oraciones que al principio eran solo por buscar un beneficio propio, son cambiadas, ¿verdad? Por Dios, por ese Espíritu que muere en nosotros, a orar por buscar algo desinteresado para nosotros y buscar un beneficio para otras personas. En Efesios 6:18, él le dice, ¿verdad? Velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Jesucristo dijo, orar los unos por los otros. A lo largo de la Biblia se nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que el orar por los demás trae más beneficios para nuestra propia vida que estarle pidiendo a Dios solamente por nosotros. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, ¿verdad? De que no ha venido ni a nuestra boca la palabra cuando Dios ya conoce. De qué nosotros tenemos necesidad, Dios lo conoce. Dios escudriña nuestro corazón y nuestra mente y sabe las necesidades que podamos estar pasando. Y cuando nosotros levantamos una oración por otra persona, cuando nosotros oramos desinteresadamente ante Dios, por otra persona, para clamarle a Dios por otras personas, para que Dios les ayude a otras personas, para que Dios le provea a otra persona, para que Dios abra puertas para otra persona, para que Dios obre en otra persona, para que otra persona venga a los pies de Cristo Jesús, para que las almas vengan a los pies de Cristo Jesús. Dios está viendo nuestro corazón, que está haciendo una oración guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Está haciendo una súplica y está perseverando en esa oración. Entonces Dios ve un corazón desinteresado y Dios ayuda a la persona que estás pidiendo tú, y también viene hacia ti la ayuda también de parte de Dios. Cuando tú de repente miras que una necesidad que tenías viene y es cubierta y la saciaste, y dices todavía, wow, Señor, ni te pedí por esto y tú ya me ayudaste en esta necesidad. Es porque nosotros hacemos oraciones desinteresadas, oramos por los demás, clamamos por los demás. Hay Biblia, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña a nosotros que hay mayor bendición en el dar que en el recibir. Cuando nosotros damos oraciones, somos más bendecidos cuando oramos por otras personas. ¿Por qué? Porque ahí estamos demostrándole a Dios que el Espíritu Santo está orando en nosotros y está clamando como conviene, porque estamos orando por una manera desinteresada en nuestro corazón. El apóstol Pablo lo aprendió. Mira en Colosenses 4, del 2 al 4, dice, perseverad en la oración, le dice, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Mira, anteriormente vimos nosotros, ¿verdad?, cuando Pablo habla y le pide al Señor que le quite un aguijón. Y ahora vemos cómo este hombre aprendió, y en vez de que Dios venga y lo saque de la cárcel, en vez de pedirle a la gente que ore para que lo saquen de la cárcel, ¿verdad?, para que le quiten los vituperios, para que le quiten cualquier afrenta, él ora ¿para qué? Para que se abran puertas, para que se predique el evangelio y que se dé a conocer el misterio de Jesucristo. Vemos cómo él está llevando al pueblo, a enseñar al pueblo a que levante oraciones desinteresadas, para que oremos por los que están en eminencia, para que oremos por los que están en los altos rangos, para que oremos por aquellos, ¿verdad?, para que se abran puertas, para que se predique la palabra, para que la palabra de Dios fluya sin ningún problema, para que oremos, ¿verdad?, para que Dios toque el corazón de aquellas personas que están obstruyendo para que el evangelio avance, para que Dios toque el corazón de aquellas personas que están obstruyendo que otros vengan a los pies de Cristo Jesús. Eso es orar desinteresadamente. Eso es orar desinteresadamente, y es una oración guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad?
por lo que nosotros vemos aquí: perseverad en oración, velando en ella en acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. O sea, vemos nosotros lo que Pablo está enseñando a través de haber aprendido él cuando Dios dice no. Tenemos que nosotros aprender que no sabemos pedir como conviene, pero que hay algo dentro de nosotros que nos va a enseñar a pedir como conviene, porque Él escudriña la mente de Dios y nos hace poner el mismo sentir en nuestro espíritu para que nosotros oremos conforme a la voluntad de Dios. Esto no es solamente de presentarme ante Dios como yo quiera presentarme y siendo sin sinceridad, como te decía, sin reverencia, sin humildad, y solamente pedir por mí, y muchas veces no recibís por eso. Por eso muchas veces no recibimos, ¿verdad? Porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Mira también nuestro maestro de maestros, que es el Señor Jesucristo, nos enseña a nosotros también. En Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Es claro, Jesucristo hace una oración al Padre por nosotros. O sea, no pide por Él, sino que pide por nosotros, para que Dios nos ayude a nosotros, para que Dios nos provea esa ayuda, para que Dios nos dé ese sello, para que Dios nos dé ese poder, ¿verdad?, que está en nosotros. El mundo no lo puede ver, no le puede conocer, pero nosotros sí, porque está en nosotros, ¿verdad? Está dentro de vosotros, mora con vosotros, dice la palabra, y está con nosotros siempre. No los dejaré solo, dijo Jesucristo, ¿verdad? Sino que estaré con ustedes hasta el fin. Y estar el Espíritu de Jesús, de Dios, dentro de nosotros, es tener el mismo Espíritu. Por eso la palabra anteriormente la miramos nosotros en el video anterior, donde decía, ¿verdad? Y el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el mismo Espíritu, ese Espíritu que mora en vosotros, vivificará vuestro espíritu, ¿verdad? Y es el mismo Espíritu que nos va a levantar a nosotros y que nos va a enseñar y que nos va a nosotros a llevar por el camino correcto que Dios quiere que nosotros andemos, y que nosotros pidamos a Él conforme a la voluntad de Dios. Es muy importante nosotros conocer cómo nos presentamos ante Dios, y tenemos que entender que tenemos ese Espíritu dentro de nosotros, el cual está dispuesto para ayudarnos. A la verdad, el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne no os aprovecha. Tenemos que nosotros tener esa agudeza en nuestro sentir, ¿verdad? En buscar esa presencia de Dios, en no contrictar al Espíritu Santo de Dios, para poder escuchar lo que Él quiere que nosotros hagamos, para poder nosotros guiarnos conforme a Él quiere que nosotros lo hagamos, para nosotros clamar ante Dios conforme Él quiere que nosotros clamemos ante Él. O sea, Dios está muy interesado en que nosotros nos presentemos ante Él con oraciones, con súplicas, a rogar, ¿verdad?, fervientemente, pero a clamar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que yo piense, no conforme a como yo quiero, no conforme a lo que yo quiero que se haga, sino que a lo que Dios quiere que se haga la voluntad de Él. Y ese es un borrón que tenemos nosotros, y muchas veces yo lo aplico en mi vida cuando oro, ¿verdad? Cuando termino de orar, es algo que yo aplico en mi vida, yo lo tomo como un borrón y cuenta nueva. Porque cuando yo al final de cada oración que levanto ante Dios y digo, Señor, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Ahí estoy borrando cualquier mala petición que pude haber hecho, ahí estoy quitando todo aquello que Dios no va a contestar, sino que estoy dejando lo que Él haga, la voluntad de Él, conforme a como Él quiera hacerlo. Jesucristo, cuando iba a ser crucificado, ¿verdad?, nosotros vemos la oración que Él levantó, que si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a tu voluntad. O sea, vemos ese tipo de oraciones que tenemos que tener nosotros en nuestra vida. No estarle imponiendo a Dios, no estarle exigiendo a Dios, no estarle mandando a Dios, sino que
dejando que la voluntad de Él se cumpla como Él la tiene establecida para cada uno de nosotros que le hemos creído, y también para cada uno de aquellos que todavía no han venido a los pies de Cristo Jesús. Te invito en esta hermosa tarde que rindas tu vida a Cristo, que permitas que Él entre a tu corazón, a tu vida, y que Él sea quien te enseñe, que Él sea quien te guíe, que Él sea el que te haga mostrar las cosas, y que puedas reconciliarte con Dios a través de Cristo Jesús. Donde estás, en cualquier lugar que estés, si tú no le conoces a Cristo Jesús, lo puedes hacer en este momento. Puedes levantar esa oración que para muchos podrían decir, estos están locos, ¿verdad? Pero que tiene mucho poder y que tiene mucho renombre en los cielos delante de Dios, porque la palabra nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que cercana está la palabra de nuestra boca y nuestro corazón, que si confesáramos con nuestra boca y creyéremos con nuestro corazón que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros, y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, ahí nosotros estamos reconociendo públicamente a Cristo Jesús. Entonces, si tú quieres reconocerle, si tú quieres aceptarle en esta hermosa tarde, puedes repetir esa oración y presentarte ante Dios y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, reconociendo, mi buen Dios, que he pecado, que he hecho lo malo delante de ti, que he hecho lo malo en tu presencia, Señor. Reconozco que soy un pecador, reconozco que tú has enviado a tu Hijo amado Jesucristo a morir por mí, y quiero aceptarlo en mi corazón. Quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me guíes con tu Santo Espíritu, que me selles con tu Santo Espíritu para tener esa guianza y hacer lo bueno delante de ti. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios, que seas tú perdonando mis pecados a través de Cristo Jesús, limpies mi vida y que me hagas una persona nueva. O sea, Dios lo puede hacer, amado amigo, donde sea que te encuentres, Dios puede hacer la obra en ti. Solamente tienes que dejarle que Él entre a la verdad. Dios está tocando la puerta. Nosotros decidimos si le abrimos esa puerta y que Él entre y que haga morada en nosotros a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? En esta hermosa tarde quería compartir juntamente contigo acerca de esta maravillosa palabra que se encuentra en el capítulo 8 del libro de Romanos, algo en lo cual estamos meditando de las bendiciones o beneficios, ¿verdad?, que conlleva venir a los pies de Cristo Jesús. ¿Qué mayor beneficio tenemos nosotros que ahora no estamos solos, que ahora tenemos algo que nos ayuda, alguien que nos ayuda, porque el Espíritu Santo no es una fuerza mística o no es un poder sobrenatural, sino que es algo que está con nosotros y que nos ayuda a nosotros. Es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Entonces tenemos que entenderlo nosotros: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso está con nosotros, dentro de nosotros. No estamos solos, no nos presentamos solos ante Dios cuando oramos, sino que hay alguien que está ayudándonos a nosotros a pedir y a clamar y a suplicar y a rogar como Dios quiere que lo hagamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios estén juntamente contigo a lo largo de lo que falta de este día y la noche también, ¿verdad? Este hermoso día viernes, donde sea que te encuentres, ¿verdad? Que ahí Dios haya hablado a tu vida, que Dios haya edificado tu vida, así como lo está haciendo a la mía también a través de su palabra, para que aprendamos nosotros a cómo presentarnos ante Dios cuando oramos y saber, muy importante saber lo que está en nosotros cuando nosotros oramos, para que Él nos ayude a nosotros, porque nuestras debilidades Él se perfecciona, porque no sabemos pedir como conviene, pero Él se perfecciona en nuestras debilidades y nos enseña a orar como conviene, ¿verdad? Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida, donde sea que te encuentres. Que Dios te bendiga. Amén.